Hola a todos, estamos en Villaviciosa y en este nuevo reportaje sobre la campiña mostoleña vamos a recorrer el camino de Pinares Llanos y Carratalia, que sirve de límite entre el término de esta población y el de Móstoles. Aquí a la izquierda tenemos el camino del Molino que recorrimos en un reportaje anterior y al fondo está el casco urbano de Villaviciosa, del que parte el camino por el que vamos. Este mojón de piedra que está aquí tirado nos está marcando por dónde viene el término municipal de Móstoles, que sigue esta linde de aquí y continúa por el camino en dirección hacia allá, hacia el oeste. Resulta curioso cómo se llama este camino de Pinares Llanos, estando el paraje del mismo nombre aquí al lado, justo donde estos pinos que son nuevos, no como el topónimo que es antiguo. El camino se documenta con este nombre ya en 1875, si bien en el siglo XVIII se llamaba camino que va de esta villa a la de Sacedón, carril y cotos de esta villa de Odón como se va a Carratalia, camino de Odón a las Viñas, camino de Sacedón y ya a mediados del XIX camino del Obispo a Pinares Llanos y a comienzos del XX vereda de Carratalia. En este punto, la línea límite del término municipal de Móstoles se aparta por la derecha del camino y sigue por la linde de esas tierras en dirección al norte. Este mojón de aquí marca por dónde van los límites de los términos municipales. Al menos este se conserva de pie. Aquí tenemos a la izquierda o al sur del camino la finca Peñaca, con Móstoles, el casco urbano de Móstoles y Móstoles Tecnológico al fondo. El topónimo Peñaca se documenta como tal ya a finales del siglo XVII, documentándose variantes anteriores como Peñaca o Preñaca. En el siglo XVIII a mediados aparecen documentos como Praderas de Peñaca y Cuesta de Peñaca, en 1860 como Peñaca Chica, en 1966 aparece Casa Peñaca. Eso de ahí al fondo es el suroeste de Móstoles, del casco urbano de Móstoles, con el hospital universitario. Peñaca es una finca grande dividida en grandes porciones de terreno, de parcelas, que han pertenecido en parte a la encomienda de Paracuellos y también han pasado por varias generaciones de los condes de Puñonrostro, llegando en la posguerra civil a manos de Damaso Yago Velasco y en los años 70 a Alonso Artiles Rodríguez, quien gestionó un plan parcial para urbanizar esta finca, aunque nunca llegó a construir la urbanización que pretendía en ella. Este paraje de aquí a la derecha, al norte del camino, se llama Suertes Largas, por la forma alargada de las parcelas. Estas seguramente se hicieron en la primera mitad del siglo XVIII, cuando se vendieron las últimas parcelas o suertes de la antigua dehesa de Arroyo de Viñas, que fue enajenada pasando de manos del concejo de Móstoles a vecinos particulares a lo largo de los siglos XVII y XVIII. Por allí es por donde se prolonga el término de Móstoles en dirección al de Villaviciosa. Eso de allí sigue siendo finca Peñaca. Nos encontramos aquí a la izquierda una de las entradas de la finca Peñaca. El camino que llega, que sale de aquí según se mire, que comunica con la granja que hay en el centro de la finca, en realidad forma parte de la antigua vereda, senda o camino de Peñaca, que se documenta a mediados del siglo XIX, incluso en los mapas, saliendo del camino del Soto, hoy avenida de Iker Casillas, a la altura del polideportivo Andrés Torrejón, y atravesando la finca del Soto y los parajes que hay al norte de ella hasta enlazar con la finca Peñaca. Esto que se ve en primer término sigue siendo terreno de la finca, pero vamos a enfocar ya a los terrenos de la antigua dehesa de Arroyo de Viñas o Rodeviñas. Fijaos qué tamaño tan pequeño tienen estas haces de trigo a primeros de mayo, una primavera muy seca. Esto de aquí, a la derecha o norte de camino, sigue siendo Suertes Largas. Mirad qué bonita panorámica con la sierra de Guadarrama al fondo.
Nos estamos aproximando a la granja del Cubillo y se oyen golpes metálicos. Este paraje de aquí es Las Praderas y está dentro de la antigua dehesa de Arroyo de Viñas. Un poco más adelante, al fondo, está el topónimo de Cuatro Ojos, documentado a comienzos del siglo XX, y al fondo tenéis el barrio de Parque Coimbra. Aquí delante justo está la granja del Cubillo. Otra vista de suertes largas. Aquí delante justo está la granja del Cubillo. Están haciendo obras en ella y aunque hace un año aproximadamente anunciaron que iban a parar la producción de lácteos, al parecer ha continuado su actividad. Esta granja, según las fotos aéreas, lleva más de 20 años construida. Y esto de aquí sigue siendo el paraje de Las Praderas. Aquí, frente al Cubillo, al norte o derecha del camino de Pinares Llanos, está el paraje de El Uro, que se documenta a comienzos del siglo XVIII, aunque en el avance catastral de 1907 lo llama el Luro. Aquí, junto a la granja del Cubillo, a la derecha del camino de Pinares Llanos, sale un camino que, según este cartel, lleva al río Guadarrama, si bien en realidad donde desemboca es en el Cordel Real. Esto de aquí a la derecha del camino norte sigue siendo término de Móstoles. Fijaos en ese montón de pacas de paja. Y aquí dejamos a la izquierda atrás la granja del Cubillo. Esto ya ha dejado de ser término de Móstoles al norte. Enfocamos al camino que hemos señalizado antes, yendo hacia el río Guadarrama. Esto que enfocamos es la antigua dehesa del Bispo, perteneciente al concejo de Odón o de Villaviciosa de Odón, cuyo término queda aquí a la derecha del camino. Esto de aquí es Las Lobosas, un topónimo que se documenta ya a finales del siglo XVI, que se refiere a una especie de valle o vaguada por cuyo centro discurre el arroyo o balanco de Las Lobosas. Por estas ruinas de aquí es por donde viene la línea límite del término de Móstoles y sigue por el camino llamado de Carratalia, aumentado ya con este nombre en 1875, si bien a mediados del 19 también aparece como vereda de Las Lobosas o camino del Coto del Miradero. Aquí a la derecha la antigua dehesa del Bispo, por allí va el camino de Carratalia. Carratalia, que es la evolución etimológica de Calatalifa. Vamos a recorrer con la vista el paraje de Las Lobosas, que se documenta ya en 1302 y hasta el siglo XVI como Val de Sotillo o Val de Sotillo, arroyo que va por allí al fondo, donde estamos enfocando. Este paraje le costó al concejo de Móstoles algunos litigios, como uno del año 1579 con el concejo de Alcarnero, que amparó a un pastor de aquella localidad que había sido multado por pastar con cabras en este lugar. Y al volver la vista al norte vamos a hacer zoom al sitio aproximado donde está el yacimiento de Calatalifa. El litigio al que hablábamos antes se sustanció al final ante la Real Audiencia de la Chancillería de Valladolid, porque los pastores de Navalcarnero, al parecer, apedrearon al guarda de Móstoles y este fue cuando les multó. Las Lobosas también costó litigios al concejo de Móstoles con el honrado concejo de la Mesta, cuyos hermanos pastores pretendían que este terreno fuera reducido a pasta, cuando los vecinos y labradores de Móstoles la habían puesto en cultivo, precisamente en esas mismas fechas. La Real Audiencia condenó finalmente al concejo de Móstoles a dejar el terreno para pastoreo, si bien con el paso de las generaciones está claro que se dividió en suertes y se cultivó. Y por ahí sigue el camino de Carratalia.
Aquí nos encontramos a la izquierda del camino unas vigas de hormigón abandonadas. Y vamos a enfocar al arroyo Barranco de las Lobosas, primitivamente llamado Cárcava del Sotillo, que va en esa dirección al oeste a desembocar al río Guadarrama. No vamos a llevar al final del camino, porque ahí está la finca Casa Corona, cuya entrada estamos enfocando. Por aquí a la izquierda, el paraje de las Lobosas da paso a las Barrancas, que se documenta con este nombre ya a mediados del siglo XIX, aunque también como las Barrancadas, y como la Barranca aparece a comienzos del siglo XVIII. Casa Corona es una finca que creó Eugenio Martínez Gálvez cuando en 1949 y 1960 juntó más de una veintena de pequeñas parcelas que había comprado a diferentes propietarios vecinos de Móstoles. Allí creó una explotación agropecuaria, aunque también una explotación de áridos, por lo cual fue multado en 1968. Aquí podemos seguir el tendido de alta tensión eléctrica. Y con esta bella panorámica de la Sierra de Guadarrama al fondo, nos despedimos de vosotros, anunciándoos que en el próximo reportaje recorreremos la antigua dehesa de Arroyo de Viñas. Que tengáis buen día.